Muy buenos días. Nuestro grupo va a hablar sobre el tema del impacto del COVID en las finanzas. Está conformado por quien les habla, Anderson Córdoba. eh, Miguel Martínez. Y Diego Fabián Araki. Somos de la Universidad de Pamplona y la materia que nos tocó Análisis Financiero 1. Bueno, nuestro tema fue el impacto del COVID en las finanzas. Aquí vamos a dar una pequeña introducción. Recordemos que el COVID comenzó en el 2019 en Wuhan, China, y desde ese entonces comenzó una influencia negativa en el mundo, como fue lo de que la alta tasa de contagio y de mortalidad. Uno de los sectores que también se vio más afectado fue el sector financiero. La llegada del coronavirus a todos los rincones del planeta ha causado grave impacto en la comunidad mundial, ya que la expansión del virus ha obligado a cerrar fronteras y ciudades. También ha ayudado a bajar la producción y cerrar empresas. La pandemia ha impactado de manera severa el mercado financiero de acciones, bonos, materias primas también como el oro, el petróleo crudo. El COVID también afectó de tres maneras la economía mundial, que fueron afectando directamente la producción, creando trastornos en la cadena de suministros y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y el mercado financiero. También esto dice que, sin embargo, depende mucho de cómo lo manejó la gente, el público. En el impacto económico, el impacto directo de producción, se vio que principalmente la producción que más afectada tuvo fue la del mercado chino, ya que acá comenzó el virus y ellos tomaron como medida cerrar provincias, fronteras y empresas, lo que bajó su número de producción, y también fue como también dio ejemplo a otros países para que siguieran con la misma restricción. Como segunda manera tenemos la interrupción de la cadena de suministro y del mercado. Acá trata que muchas empresas manufactureras dependen de los insumos intermedios importados de China y pues otros países afectados por este brote. Muchas empresas también dependen de las ventas de China para alcanzar sus objetivos financieros. Es decir, que China es como el epicentro de los demás países o demás empresas a nivel mundial, puesto que China es una gran potencia en cuanto a la importación de sus productos y exportación. En este caso, las empresas que dependen de los bienes intermedios de las regiones afectadas y que no pueden cambiar fácilmente la fuente de abastecimiento o la magnitud del impacto puede depender de la rapidez con que se desvanezca el brote. Quiere decir que pues que con la rapidez de que este brote vaya desvaneciéndose, pues las empresas pueden ir recuperando un poco la estabilidad económica. Muchas empresas pequeñas y medianas pueden tener también mayores dificultades para sobrevivir a esta perturbación. Las empresas vinculadas a los viajes y el turismo se enfrentaron a las pérdidas que probablemente no sean recuperables, puesto que inicialmente fueron las primeras afectadas y pues obviamente se afectó en gran medida, puesto que no se podían viajar y cosas así. Como tercera manera, tenemos las repercusiones financieras en las empresas y los mercados financieros. Acá muchas de las perturbaciones temporales de los insumos y la producción podrían poner en tensión a algunas empresas, en particular las que tienen una liquidez insuficiente. Los comerciantes de los mercados financieros pueden o no prever o comprender correctamente qué empresas pueden ser más vulnerables. Esto quiere decir que un posible acontecimiento sería una importante perturbación de los mercados financieros a medida de que los participantes se preocuparan por el riesgo de la contraparte. Entonces, una posibilidad algo más probable es la disminución significativa de los mercados de valores y de los bonos corporativos, ya que los inversores prefieren mantener los valores gubernamentales
en particular lo que es el Tesoro de los Estados Unidos, debido a la incertidumbre creada por la pandemia. Perspectivas regionales. Acá mostramos unos datos significativos de cada continente en lo que fue afectado por la pandemia. Asia Oriental y el Pacífico. Acá se vio que la región solo creció un 0.5% en el 2020, el cual es el índice más bajo de este continente, puesto que esto fue un reflejo que esto fue reflejo gracias a los efectos originados por la pandemia. Europa y Asia Central. Entonces acá se estimó que la región se contrajo un 4.7% y que prácticamente todos los países entraron en recesión en este continente. América Latina y el Caribe. Entonces las perturbaciones originadas por la pandemia hicieron que la economía se desplomara un 7.2% en el 2020. Asia Meridional o sur de Asia. Entonces, en el 2020, la actividad económica de la región se contrajo un 2.7% a raíz de los efectos negativos de las medidas de mitigación de la pandemia sobre el consumo y la actividad de servicios y de la incertidumbre sobre el curso de la enfermedad. Asia al sur del Sahara, África al sur del Sahara, perdón. La actividad económica en esta región se encaminó hasta contraerse un 2.8% en el 2020. Esta fue la desaceleración más profunda en la que haya registro en este continente. Oriente Medio y Norte de África. La actividad económica en el Oriente Medio y en el Norte de África se contrajo un 4.2% a raíz de la pandemia y sus efectos sobre el mercado del petróleo. Básicamente se afectó mucho el petróleo y pues por esto se contrajo un poco la economía en este continente. El impacto a nivel nacional. Pues los primeros meses Colombia pues observaba a la distancia la propagación del virus. Hasta el 6 de marzo del 2020, la primera colombiana fue diagnosticada con COVID-19. Ella provenía de Italia. Y hasta estos días, más de 3.900.000 han sido casos confirmados en Colombia. Hay 100.000 fallecidos y pues actualmente estos 169.000 casos confirmados y recuperados ya tenemos más de 3.600.000. Pues el estricto confinamiento empezó pues a finales de marzo y esto pues prolongó casi más de 5 meses, que es un periodo grande pues en los últimos tiempos, y eso afectó a la economía y a las empresas, tanto que pues tenemos índices de alto desempleo y desigualdad y pobreza. El Producto Interno Bruto cayó hasta menos del 7% y pues pocas empresas se pudieron reinventar. El año pasado, por esta época, conceptos de confinamientos, uso obligatorio de mascarillas y distanciamiento social eran desconocidos para la mayoría de nosotros. Hoy forman parte de nuestro vocabulario habitual, mientras la pandemia del COVID-19 sigue afectando todos los aspectos de nuestras vidas. Durante los últimos 12 meses, la pandemia ha perjudicado en mayor medida a los pobres y vulnerables, y podría empujar a la pobreza a millones de personas más. El deterioro acelerado de la economía. Dichas restricciones dispuestas para controlar la propagación del virus y aliviar así la presión sobre los sistemas de salud vulnerables y sobrecargados
han tenido un enorme impacto en el crecimiento económico, como se le señaló claramente en la edición de junio del informe Perspectivas Económicas Mundiales. La COVID-19 ha tenido una crisis mundial sin precedentes, una crisis sanitaria mundial que además de generar un enorme costo humano, está llevando a la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. La desaceleración de la economía provocada por la pandemia ha tenido un profundo impacto en las empresas y los empleos. En todo el mundo, las empresas, sobre todo las microempresas y las medianas empresas de los países en desarrollo, se encuentran sometidas a una intensa presión, dado que más de la mitad de ellas están en mora o probablemente lo están dentro de poco tiempo. Colombia es una economía moderadamente apalancada en cuanto a endeudamiento. Esto implica que el shock del coronavirus, creando presión para las empresas que no tienen flujo de efectivo para pagar la deuda. Una solución que aumente la carga de deuda puede mitigar temporalmente las consecuencias económicas negativas inmediatas, pero también limitará el potencial de crecimiento futuro a medida que las empresas se endeuden más. El consumo de los hogares y la inversión estaba saliendo a flote luego de años de desaceleración. Sin embargo, con el brote del coronavirus, la demanda interna de productos son importados e insumos para la producción manufacturera en el país. Sus sectores fueron afectados. El sistema financiero estará afectado principalmente en captación, por lo cual es muy probable que los bancos tiendan a subir las tasas de interés en el mediano plazo para compensar el choque inmediato y la búsqueda de deuda en corto plazo. La desaceleración de la inversión en Colombia parecía estar tocando fondo a inicios del 2020. Sin embargo, la cuarentena decretada en el país, sumada a la atención de la población en torno a la escasez, genera prioridad al consumo antes de la inversión. Lo anterior probablemente cause déficit dadas las interrupciones en las cadenas de suministro de algunas regiones. La población más afectada también fueron los trabajadores que se desempeñan en las ventas ambulantes y los pequeños negocios, hasta profesionales independientes, ya que con el confinamiento pues no podían salir y no podían generar ingresos. Debido a esto, pues el gobierno de esto hizo programas como el de ingreso solidario, que trató de llegar a cierta población, la mayoría de esta población. El gobierno a las empresas también para aliviar gastos, esto les dio subsidios como programas sociales, como Colombia, Colombia Mayor, Familia en Acción y Jovenización y devolución del IVA. La pandemia COVID-19 fue que ha causado una profunda conmoción en nuestras economías y sociedades, ha subrayado la dependencia que la sociedad tiene de las mujeres, tanto en primera línea como en el hogar, al tiempo que ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales en todos los ámbitos, ya sea el económico, el sanitario o la seguridad y la protección social. Por el brote de las empresas tuvieron una, una disminución pues, por esta crisis. Cuanto a los recursos escasean, la capacidad institucional se ve limitada, las mujeres y las niñas se enfrentan a repercusiones desproporcionadas con consecuencias de gran alcance que no hacen más que agravarse con contextos de fragilidad, conflicto y emergencia. Bueno, como banco que brindó apoyo a las personas, un poco
que le brindó beneficio a las personas que tenían problemas en cuanto al dinero y a las finanzas y esto. Tenemos como la financiera Jurisco, la cual fue creada el 27 de septiembre de 1979 y pues inicialmente la llamaron cojurisdiccional, con el propósito de ofrecer a los empleados y sus familias bienestar de seguridad y progreso. En el 2004, este grupo se estructuró como un grupo empresarial. Entonces, en el 2016 se cambió el nombre a Financiera Juriscop, la cual cuenta con cuatro grupos o empresas, las cuales son Corporativa Juriscop, Financiera Juriscop, Compañía de Financiamiento y Fundición de Procesos Solidarios y Servicios y Consulting. Entonces, el grupo Juriscop, a través de diversas filiales presentes en varias zonas del país, cubre la mayoría del territorio nacional. Entonces, acá presentamos algunos de los beneficios brindados por este banco a las personas con problemas financieros. Juriscop adoptó medidas para apoyar a los asociados afectándola por la pandemia originada por el COVID-19, a partir de lineamientos e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía. Estos, como ejemplos, pueden ser que condonaciones de deudas, rebajas en las tasas de intereses, incluso meses donde las personas no tenían que pagar la deuda. Como segunda medida tenemos beneficios en tasas de intereses para créditos. La financiera Juriscop, compañía de financiamiento, filial la de la cooperativa, como compromiso a la generación del valor para los asociados, otorgó en la seccional Bogotá créditos con tasas preferenciales, generado un ahorro a 2.575 asociados por valor de 286.61 millones. Esto quiere decir que muchas personas se vieron beneficiadas con las tasas bajas que les dio la empresa y con la ayuda que se. Tasas subsidiadas en apoyo a la educación. La gama de servicios de Juriscop que presta sus asociados y familias contempla el incentivo y apoyo a través del Fondo Educativo en la formación académica, otorgando créditos sin interés y con tasa subsidiada. Solidaridad y auxilios por discapacidad. Juriscop brinda apoyo permanente a sus asociados ante situaciones que comprometan su estabilidad de economía o frente a calamidades domésticas. Pues estas estrategias que dio Juriscop fue llevada a cabo por la pandemia. Entonces esto les permitía periodos de gracias entre 3 y 6 meses más o menos a sus asociados. Durante este tiempo pues no pagaron cuotas y pues no se deterioraba su calificación en la central de información. Eh, Cabe resaltar que Juriscop es una cooperativa que tiene una actividad financiera, ahorro y de crédito y a la vez pues es una matriz financiera Juriscop. Lo que hay actualmente pues 772 pamproneses asociados a esta financiera Juriscop. Muchas gracias. Esta fue nuestra presentación. Espero que haya sido de total agrado.